Hola, ¿cómo están? Una de las dudas que solemos tener para poder entrenar con pesos es qué peso, cuántos kilos debo yo de estar manejando en mi rutina o en mis ejercicios. A esta pregunta se suele responder con un porcentaje de la RM. RM la vamos a entender como la repetición máxima o el número de repeticiones máximas, es decir, con qué peso puedes hacer solamente una repetición, una vez, un ejercicio. Esa sería tu 1RM. Si puedes hacer con ese peso dos repeticiones, es tu 2RM. Tres repeticiones, tu 3RM y así consecutivamente. Aún así, aunque realmente me gustaría, y te voy a dejar aquí en el video unas fórmulas para que podamos calcular la RM y una recomendación respecto a esto, quiero ir un poquito más allá con este video y poder explicarte algo más profundo tal vez de cómo podría ser más efectivo calcular los pesos con los que vamos a estar trabajando en el gimnasio o en los entrenamientos. Hay que entender que realmente, más allá de un porcentaje, que un ejercicio puedo yo estar usando un peso, dos cosas. Una, que no hay hasta el momento una técnica 100% precisa para el 100% de las personas, por lo que finalmente todos los entrenamientos y todos los pesos que se utilizan tienen que ser individualizados. Sin embargo, claro que hay recomendaciones sobre en qué rangos podemos manejarnos o qué debemos de sentir inclusive a la hora de estar entrenando dependiendo cuál sea nuestro objetivo. Quiero mostrarte que hay una relación entre el RM, las repeticiones máximas o porcentajes de repetición máxima, y algo que viene agarrando bastante fuerza en los últimos años, que es el entrenamiento por velocidad. Y es que hemos visto una relación muy clara entre el RM y la velocidad del movimiento. Es decir, así como yo te comentaba, si agarras un peso, si escogemos un peso en un ejercicio en el que solamente podemos hacer una repetición, también nos vamos a dar cuenta que si es una repetición máxima real, si realmente estamos haciendo el 100% del esfuerzo que podemos dar para mover ese peso, vamos a tener una aceleración en el movimiento muy baja. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a realizar el movimiento con lentitud. A pesar de que en el entrenamiento siempre tenemos que enfocarnos en tratar de mover el peso lo más rápido posible, a menos que estemos jugando con los tempos, aunque bueno, ese es otro tema, vamos a darnos cuenta que si escogemos un peso ligero, que nosotros interpretemos como ligero, bueno, pues lo vamos a poder mover con una gran velocidad. Podemos desplazar la barra con los discos bastante rápido. Pero cuando escogemos nuestra repetición máxima o un peso que nosotros ya sabemos que nos cuesta, entre más nos cuesta ese peso, entre más dificultad significa mover ese peso, más lento lo vamos a tener que mover. Si yo estoy moviendo el que yo creo que es mi máximo peso a la misma velocidad con la que puedo mover un peso que es más bajo, lamentablemente lo más seguro es que no esté utilizando mi máxima repetición posible, no estoy utilizando el máximo porcentaje del peso que realmente pudiera mover. Hay que pensar también en que la repetición máxima o los porcentajes o el por qué queremos saber específicamente con qué peso queremos trabajar suele ir orientado, suele tratar de responder a la pregunta de, bueno, es que va a haber unos porcentajes, va a haber un tipo de peso que yo tengo que usar si quiero ganar fuerza, si quiero ganar hipertrofia, si quiero ganar resistencia. Realmente lo que quiero que sepamos es que siempre vamos a ganar fuerza. Siempre vamos a ganar fuerza, solo que en distintas posiciones de los rangos de repeticiones en este caso. Es decir, si yo hago más de 20 repeticiones, ¿puedo ganar fuerza o hipertrofia? Claro que sí, solamente que no va a ser un entrenamiento tan enfocado a esos puntos, sobre todo a la fuerza en el caso de la fuerza absoluta. Pero de que nos vamos a hacer más fuertes y vamos a ganar algo de músculo en ese tipo de entrenamiento, lo vamos a hacer. Que no debe representar la mayor cantidad de mi entrenamiento si no es mi objetivo principal, ese es otro tema, pero que en todos los rangos de repeticiones podemos mejorar y en todos los rangos se van a utilizar unos porcentajes de repetición máxima distintos. Pero como te comentaba, el entrenamiento por velocidad viene a tomar un mejor impulso, una mejor fiabilidad en cuanto a qué peso tengo que utilizar, pero tiene una grandísima desventaja. Como puedes ver aquí en la imagen, el entrenamiento por velocidad, lo ideal sería medirlo en metros sobre segundos, es decir, cuántos segundos me toma desplazar en la sentadilla o en el peso muerto la barra como tal, un metro. Si me tomó 2 segundos, bueno, pues voy a 0.5 metros sobre segundo. Es decir, me tiene que dar una cifra muy exacta a veces. ¿Cuál es el problema?
Hay aparatos, hay aplicaciones inclusive que me pueden ayudar a esto, pero la realidad es que no son accesibles a la gran mayoría de las personas. Tampoco la forma de utilizar estos aparatos es muy accesible. Sin embargo, ¿por qué sí me gusta que hablemos del entrenamiento por velocidad junto al entrenamiento con un porcentaje de la RM? Bueno, porque a pesar de que no podamos medir exactamente los metros sobre segundo, es algo que nosotros ya sabemos. ¿Cómo nos vamos a desempeñar en un entrenamiento? Es decir, aquí te pongo unos videos en los que podemos ver exactamente la misma persona con 3 meses de diferencia. Fíjate que en el video de la derecha, en esa fase a media sentadilla, le cuesta bastante subir. Tarda un par de segundos inclusive en esa fase en lo que rompe ese movimiento. Y en el de la izquierda, que es 3 meses después, bueno, ese peso ya significa menos reto para él. Ya puede desplazar la barra a más velocidad, sin necesariamente saber los metros sobre segundos exactos que yo estoy utilizando o que yo me estoy tardando para mover ese peso. Yo sé, y todos los que habremos estado en una repetición máxima, un intento de repetición máxima, metiéndole más peso al entrenamiento, sabemos que ese medio segundo que nos tardamos de más en la repetición para poder continuar con el ejercicio, pues será medio segundo, pero para nosotros parece a veces una eternidad. Entonces, simplemente el darnos cuenta de, oye, el peso que estabas utilizando hace 3 meses, ahora notas tú directamente que puedes desplazarlo más rápido, que te cuesta menos el movimiento en general, eso ya es un signo de progreso dentro del entrenamiento de fuerza, de hipertrofia y en general de los pesos que vamos a utilizar. Los porcentajes de RM, aunque te comentaba que se suelen utilizar más en el entrenamiento de fuerza, también es importante hablar de ellos en el entrenamiento de hipertrofia. Y es que, digo, por un tema que no podemos abarcar en este video, los varios tipos de fibras musculares, los varios tipos de motoneuronas que controlan estas fibras musculares van a verse activadas por un umbral de nuestra fuerza máxima. Es decir, si yo utilizo un peso muy bajo, y lo muevo a la velocidad, digamos, estándar, sin realmente intentar moverlo lo más rápido posible, voy a activar un porcentaje de mi músculo. Voy a estar entrenando a medias mi músculo. Si utilizo un peso más elevado, igual lo muevo a una velocidad a la que no es la máxima que lo podría mover, también voy a estar utilizando a medias mi músculo, aunque otra media, digamos, otra parte, otra mitad de ese músculo. Cuando yo utilizo un peso, ya sea muy alto o muy bajo, pero mi gesto, mi intención es mover ese peso lo más rápido que yo pueda, hacer la repetición lo más rápido que yo pueda, aunque como veíamos en el video me tarde segundos porque estoy usando un peso alto, ya sea esto con un peso alto o bajo, voy a estar entrenando el 100% de mi músculo, sobre todo en personas ya entrenadas. En personas no entrenadas, pues por temas de no adaptación o de desadaptación como tal, pues no van a poder controlar o activar todo su músculo. El porcentaje de RM, como te comentaba, pues me va a ser útil, sí. Aún así, yo te dejo esta tablita, la podemos seguir, pero finalmente es una referencia. ¿Por qué es una referencia? Hay que pensar que el porcentaje de la RM va a cambiar, punto número uno, de persona en persona. Significa que puede que para hacer una repetición máxima yo utilice 100 kilos. Yo solamente puedo desplazar 100 kilos una sola vez. Eso significaría en promedio entre personas y entre ejercicios, que si yo le quitara 5 kilos a la barra, debería de poder hacer por lo menos o en torno a las 2 repeticiones ahora. ¿Qué pasa? Que como vamos a entrenar o vamos a toparnos con diferentes tipos de personas directamente, esto tiene que ser individual. Estas tablas, las calculadoras de RM, me sirven como una orientación, pero me voy a encontrar a personas que les quito 5 kilos en la barra, les quito 10, les quito 15 y no son capaces de realizar 2 repeticiones. Van a involucrarse temas, como menciono, individuales de la propia persona, como lo es la biomecánica de la persona, qué forma tiene su cuerpo y de qué forma está realizando el ejercicio que yo le estoy poniendo. También directamente con el ejercicio. Esta tabla es válida principalmente para los ejercicios compuestos o los básicos, es decir, el press de banca, el peso muerto y la sentadilla completa, libre. Cuando yo quiero utilizar esta gráfica o el cálculo de la RM para un curl de bíceps o inclusive para entrenamientos en máquina, pues voy a estar muy lejos de la realidad. Las fórmulas como tal, te las dejo aquí. Hay bastantes fórmulas. Estas son las que son o tienden a ser más precisas. No te recomiendo directamente que hagamos los cálculos a mano.
Es más, si queremos utilizar o conocer un porcentaje teórico de la RM en los ejercicios, yo te recomiendo más googlear directamente y buscar en internet una calculadora de RM o descargar en nuestro celular una aplicación calculadora de la RM, que lo único que te va a pedir es cuántos kilos estás moviendo y cuántas repeticiones estás moviendo, siempre hablando de una serie en la que llegamos al fallo, en la que ya no somos capaces de hacer más repeticiones. Tú le puedes poner, bueno, acabo de hacer sentadillas, 120 kilos por 10, 12 repeticiones, 10 repeticiones. Ah, pues te va a decir que tu porcentaje de RM o tu repetición máxima teórica debería de estar en torno a los 160, 170 kilos. Que para, si quieres hacer 12 repeticiones, le tendrías que quitar ciertos kilos. Me van a ser útiles, sí, pero también quiero que notes algo aquí en esta tabla. Las investigaciones o los cálculos que se hicieron del RM o para estimar el RM ya tienen bastantes años. Ya está no desactualizado, pero como te comentaba, sobre todo por el tema de la velocidad y surgieron nuevas tablas de evaluar qué tanto me estoy esforzando en el entrenamiento, ya se dejó de investigar. No significa, esto siempre lo digo, no significa que sea malo, no significa que el porcentaje de la RM no me sirva, al contrario, para cosas en específico como la fuerza, me va a ser muy útil para poder aproximarme por lo menos a que yo sé que a partir de aquí tengo que trabajar menos en encontrar mi porcentaje o mi peso ideal para el ejercicio, pues para eso me va a servir la repetición máxima de los porcentajes. No hay mejores formas de hacerlo como o de estimar cuánto peso tengo que meterle a un ejercicio, como lo es el entrenamiento por velocidad, la RP o la escala del esfuerzo percibido y, en fin, distintos tipos de métodos que han surgido con los años más recientes para más o menos calcular qué tipo de repetición o qué tipo de pesos tengo que meterle al ejercicio. También tener en cuenta, y esto es indudable, la repetición máxima, nuestro máximo esfuerzo, nuestra fuerza como tal, cuántos kilos soy capaz de mover en un entrenamiento, en un ejercicio, va a ir cambiando día con día, sesión con sesión de entrenamiento. El lunes que te toca pierna, no eres exactamente igual de fuerte que el jueves que te vuelve a tocar pierna. Dentro de una semana, dentro de un mes, hace un mes. No somos exactamente igual de fuertes todos los días y eso va a responder a multitud de factores, tanto internos como externos de la persona. Como te comentaba, el entrenamiento por velocidad se tiende a usar más recientemente, como digo, no solamente calculándolo tan precisamente, te puedes grabar, ver cuánto tardas en el final de un ejercicio y en regresar al inicio en los segundos, y es un cálculo sencillo del desplazamiento y sacar los metros por segundo. Aún así, como te digo, simplemente nos damos cuenta, sabemos cuando un ejercicio nos cuesta menos porque vamos a ser capaces de desplazarlo más rápido. Si en la calculadora, en la aplicación de la RM, me decía que mi 100% de RM eran 200 kilos en la sentadilla, pero a la hora de realizarlo, noto que lo hice bastante rápido, probablemente ese no es mi 100%. Podría probar a partir de ahí, añadir un par de kilos más en la misma sesión o en sesiones diferentes, con suficiente espacio para poder descansar y probar si de verdad era mi RM y trabajar con los porcentajes de RM a partir de lo que yo encuentre en la vida real, digamos, en el entrenamiento, que fue mi repetición máxima, que fue de verdad una repetición que me llevó al fallo y que me costó bastante tiempo desplazar en ese tipo de casos. Cada porcentaje del RM va a tener su propia velocidad y se ha encontrado una relación más exacta en la velocidad del desplazamiento con el porcentaje de RM y aquí sí aplicable a todos los ejercicios. Vamos a desplazar en el curl de bíceps el 90% del RM normalmente igual de rápido que desplazamos el 90% del RM en la sentadilla, en el press de banca, en el deadlift, en el peso muerto, en todos los ejercicios. La varianza, la variabilidad que hay entre la velocidad y el porcentaje de RM es mínima, de verdad mínima. Como digo, sería interesante que pudiéramos calcularlo con todas las personas, pero la realidad es que no. Y como te digo, el porcentaje de RM que vamos a estar utilizando va a variar bastante junto con la velocidad en este caso, dependiendo el ejercicio, dependiendo la persona y sobre todo dependiendo el día, dependiendo la etapa del atleta como tal. Estoy en volumen, en definición, estoy alegre, estoy triste, estoy enojado. Hay muchísimas cosas que afectan la capacidad de fuerza que yo tengo para expresar en el gimnasio o en un entrenamiento como tal. Ahora, esto realmente lo tenemos que entender más haciéndolo en la práctica. Es decir,
Sí va a ser útil que de vez en cuando entrenemos al fallo, porque entrenar al fallo me va a dar una idea bastante clara de dónde están mis límites, de dónde está mi fuerza en estos momentos, en cierto rango de repeticiones, y finalmente eso me ayuda a poder darle un número a las repeticiones que tengo que hacer y a los pesos que tengo que utilizar. Como te digo, hay varios métodos de poder utilizarlo, hay varios aspectos que van a involucrarse en cuanto a cuál es mi fallo muscular, cuál es mi fuerza, entre ellos temas, como te decía, externos, como lo es el estado de ánimo, el clima inclusive, el entorno social, y también temas internos, como tu tejido muscular, tu sistema nervioso, tu sistema óseo inclusive, qué tan eficaz eres metabólicamente para recuperarte.